Rivera, en memoria a José Eustacio Rivera. El municipio verde de Colombia, ecoturístico por excelencia en el sector de Aguas Calientes. El Parque Central Rivera fue construido como eje de desarrollo del poblado, al estilo de las vías españolas que tienen una cuadrícula central y manzanas alrededor. Este parque se inició a construir en el año 1888, aun cuando Rivera no era municipio, sino un corregimiento de Neiva llamado San Mateo. Con el paso de los años ha sido modificado y en la actualidad es una plaza con pisos de concreto y sardineles de ladrillo. En el parque hay árboles de mango, araucarias, acacias, gualanday y palmas de diferentes especies. Busto de José Eustacio Rivera Salas. Es una obra artística en donde se brinde homenaje al escritor y novelista José Eustacio Rivera Salas, por ser cuna de este gran personaje. José Eustacio Rivera, escritor huilense, nació en el camino que iba de San Mateo a Neiva en el seno de una familia modesta de escaso poder económico y dedicado a distintas labores relacionadas con el campo. Sus tíos Pedro, Napoleón y Toribio Rivera fueron generales de la República y ocuparon destacados cargos públicos en el gobierno, el Congreso y la educación. Su padre, José Eustacio Rivera, casado con Catalina Salas, matrimonio en el que nacieron 11 hijos, entre ellos José Eustacio Rivera. El municipio cuenta con 4 establecimientos de agua termal con una de las mejores características de los sitios análogos en el país. Rivera es el segundo destino turístico del departamento del Huila. Rivera cuenta con una serie de hitos arquitectónicos considerados patrimonios culturales del municipio. Sobresale la casa de habitación construida de 2 pisos, ubicada en el costado norte del parque principal de estilo republicano. Igualmente, es de destacar las viviendas construidas en bareque con techo de paja, conocidas como arquitectura vernácula, caracterizada con grandes espacios interiores muy técnicas, sobresaliendo sus aleros y fachadas chatas. A 20 minutos de la capital del Huila se encuentra la tierra de José Eustacio Rivera. Enclavado en las estribaciones de la cordillera oriental, el municipio de Rivera conserva las fuentes de inspiración de José Eustacio Rivera, el cantor del trópico. Aquí con don Carlos Fernando, que es el conductor de este vehículo que lleva a los turistas a los termales, ¿cierto? ¿Cuánto vale el recorrido, don Carlos? 12, 15 mil pesos. ¿A dónde están ubicados? Aquí en la plaza, ¿cierto? En la plaza, en el parque. Muchas gracias, don Carlos Fernando. Don Nelson, ¿por qué es bueno venir aquí a Rivera? Bueno, a Rivera es bueno venir porque a nosotros nos han denominado municipio verde de Colombia. Excelente municipio por su exuberante vegetación. Primero que todo tenemos las termales. Obelisco a los concejales es una obra artística conmemorativa tridimensional localizada frente a la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, al lado del parque principal, donde se recuerda la memoria de los 8 concejales caídos el 27 de febrero de 2006. La iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro se erige monumento municipal y de interés público e histórico el 6 de diciembre de 1998 mediante el Acuerdo Municipal número 27. El templo parroquial, que data desde 1916, se admira por su estilo ecléctico, destacándose con elementos de varios estilos como el arco gótico, adornos barrocos, capiteles corintios y arcos de medio punto románico. El cementerio del municipio de Rivera, que pertenece a la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, fue creado desde 1906. Cementerio de Rivera fue creado en 1885. A principio de 2017, el párroco Rubén Darío ordenó desenterrar las tumbas más antiguas para construir nuevas bóvedas, pero los familiares tuvieron que asumir los gastos. Se generó una gran polémica, había que volver a enterrar de nuevo al tatarabuelo, pero ¿quién iba a pagar los gastos?
Eso fue una polémica muy grande, pero eso fue de ley. La gente dinero no tenía y el costo más o menos se estimaba en ese entonces en 800.000 pesos. Fue mucha polémica, mucho diálogo, pero por fin se lograron grandes acuerdos. Se bajaron los costos y muchas de las personas que allí dormían, sus restos fueron enterradas en fosas comunes y a otras se les cuadraron una serie de tumbas. Aquí en Rivera nos alquilaron esta finca para pasar las 3 noches. Las 3 parejas nos saldrían a 200.000 pesos. Nos pareció favorable y vamos a pasar aquí los días que vamos a estar en Rivera. Las habitaciones son 3 donde se encuentran camarotes y camas para quedarse muchas personas en esta finca. Como llegamos un fin de semana, averiguamos quedarnos en Rivera en un hotel, pero por la gran afluencia de turistas, los hoteles estaban copados. Nos resultó quedarnos en esta finca. Y lo típico de hacer en una cocina en las mañanas, el desayuno y darle de comer a las gallinas. Mucha roca de tipo volcánico y 4 termales. Estamos cerca de una zona de volcanes, porque todas estas rocas no fueron puestas, estas rocas llegaron pero del cielo. Disfrutar de la tranquilidad del campo, el canto de las aves y el sonido de los insectos. Pero llega la noche y el bullicio de la ciudad nos llama. Conocer el ambiente nocturno de Rivera Huila y buscar la cena. Pero la gente y el turismo por lo general se concentran en su plaza principal. Comida aquí al lado de la plaza, en un restaurante, un local como de muchos restaurantes. Nos quedamos aquí por una comida más tradicional. Valor 10.000 pesos, un equivalente de $2. Ya nos trajeron la comida, un consomé y un seco. Caminar por estas calles me hace sentir como en casa. La gente es muy amable y tranquila. Con hambre uno no se queda, porque sitios donde comer por todas partes. Lo mismo que las motos, los andenes están llenas de ellas. Es un ambiente muy familiar y se camina con tranquilidad. Como es el segundo municipio más turístico del Huila, en las noches se ve mucha actividad y mucha gente. Todos los termales se encuentran como en la misma parte. Aquí vamos para uno al lado de Confamiliar. Vamos para los termales La Ribera. ¿Cómo es la entrada? Nos están advirtiendo que está muy lleno, pero de todas maneras vamos para adentro. El costo 8.000 pesos, menos de $2. Existen 2 tipos de aguas termales de acuerdo a su origen geológico, las magmáticas y las telúricas. Los termales de la Ribera son termales naturales que emergen directamente del seno de la tierra y constituyen un maravilloso recurso natural medicinal. Sus aguas brotan de la tierra a una temperatura de 70 grados centígrados y descienden por las cascadas hasta llegar a la piscina a una temperatura de 50 grados centígrados. Termales La Ribera, mucho turista en este termal. La presencia de aguas termales que se originan en capas subterráneas de la tierra por su alto contenido de minerales tienen efectos terapéuticos. En Rivera se evidencia la presencia de aguas termales en la quebrada Agua Caliente. Para ingresar a la piscina, primero el paso por la ducha, un fuerte chorro de agua helada, más bien diría congelada, y el ingreso a la piscina con una temperatura de 50 grados centígrados, pero para aguantar este calor se debe hacer de a poquitos. Nos preparamos en la noche para continuar el recorrido La Ulloa, El Caguán, Jobo, Gigante, Altamira. Un paso por estos municipios que será el próximo video. Gracias por llegar a esta parte del video. Si quieres hacer algún comentario o preguntar algo, hazlo en la parte de abajo del video. Si te gustó el video, compártelo en tus redes sociales y envía el link a familiares y amigos. Si no te has suscrito en el canal, te invito a que te suscribas y dale clic a todas para que te llegue notificación de nuevo contenido. Te invito a ver los videos recomendados en los recuadros y no olvides algo importante para el canal. Regálame un like.